En las montañas de Guilin, en el sur de China, nació un niño llamado Liang en el año 1915. Su cuna fue de bambú y su infancia estuvo marcada por la pobreza y los silencios de una nación que apenas despertaba de siglos de dinastías. El río Li corría frente a su casa, imponente y eterno. Para Liang, el agua no era solo un obstáculo, era un espejo donde imaginaba un futuro distinto al que le ofrecía la pobreza. En tiempos donde la reputación valía más que el dinero, el rechazo podía sentirse como una herida invisible. Liang lo aprendió muy pronto, cuando otros niños lo llamaban el hijo del nada. Su madre, silenciosa y firme, le enseñó que la paciencia era un hilo invisible que sostiene los sueños más frágiles. Las verdaderas lecciones de resistencia no se enseñan con palabras, sino con actos que atraviesan generaciones. Cada mañana, caminaba kilómetros descalzo hasta la escuela. El frío de las piedras le recordaba que los sueños cuestan, pero también que el dolor es un maestro que fortalece. No siempre las batallas se libran en campos abiertos. Algunas comienzan frente a un telar viejo, donde un niño observa cómo su madre transforma la pobreza en dignidad. El río, la pobreza, el rechazo, todo parecía conspirar contra él. Pero en su interior, Liang comenzaba a escuchar un eco distinto, la certeza de que incluso un niño olvidado podía soñar con dejar huella. El año 1927 trajo tormentas más grandes que las lluvias. La inestabilidad política se extendía por toda China y hasta los pueblos más apartados comenzaban a sentir su sombra. Liang aún no lo sabía, pero el eco que había empezado a crecer dentro de él pronto chocaría contra la tormenta de la historia, y en ese choque tendría que elegir: callar como el bambú bajo la lluvia o erguirse como un árbol frente al viento. El año 1927 no solo trajo cambios en la capital. Incluso en los pueblos más lejanos, la guerra civil entre nacionalistas y comunistas dejaba cicatrices invisibles. Para Liang, la infancia se acababa demasiado pronto. El río que antes solo dividía orillas ahora dividía destinos. Algunos aldeanos apoyaban a un bando, otros al contrario, y el miedo flotaba como neblina sobre el agua. La pobreza se agudizó. Su madre pasaba noches enteras en el telar mientras Liang comenzaba a vender pequeños trabajos en el mercado para ayudar en casa. Pero la guerra no respeta edades. Una tarde, soldados entraron en el pueblo requisando arroz, telas y jóvenes para el ejército. Liang aprendió entonces que el poder podía arrebatar en minutos lo que tardaba años en construirse. El miedo sembró silencio en la aldea. Nadie confiaba en nadie, y hasta los amigos de infancia se miraban con sospecha. Liang, sin embargo, eligió observar en lugar de odiar. En medio del caos, una figura cambió el rumbo de su vida: el maestro Chen, un anciano que había estudiado en Nankín antes de que la guerra lo obligara a regresar. Chen le mostró que las matemáticas y la geometría podían ser más poderosas que las espadas. Liang descubrió que su obsesión por dibujar puentes no era un juego infantil, sino un lenguaje capaz de desafiar ríos y quizás hasta injusticias. Cada tarde, Liang permanecía después de clase dibujando estructuras imposibles. Los compañeros lo llamaban el soñador del bambú. Lo que ellos veían como fantasía, él lo sentía como destino. El año 1930 trajo consigo más violencia. El frente de batalla se acercaba y muchos aldeanos huían. Liang y su madre debían decidir: marcharse con los demás o quedarse a defender su pequeño mundo. La noche en que las llamas iluminaron el horizonte, Liang supo que su vida cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. El río, la guerra y la historia estaban a punto de arrastrarlo. El año 1930 se recordaría como el año en que el fuego llegó al valle. Las tropas en disputa no veían aldeanos, veían recursos, y Liang aprendió que la guerra no distingue entre inocentes y culpables. Su madre lo abrazó con fuerza, con el rostro cubierto de hollín. Recuerda, Liang, el bambú se dobla, pero no se quiebra. Fue la última lección que le dio antes de desaparecer entre el humo. El amanecer siguiente fue silencioso y devastador. Entre cenizas y cuerpos, Liang caminaba sin rumbo. Ya no era un niño, era un sobreviviente. Sin madre, sin casa, sin rumbo, se enfrentaba al vacío.
Pero dentro de ese vacío germinaba una semilla, la necesidad de construir algo que ni el fuego ni las guerras pudieran destruir. Se unió a un grupo de aldeanos que huían hacia el este. El viaje fue duro, hambre, enfermedades, noches interminables en caminos de barro. Pero Liang nunca dejó de cargar su cuaderno de bocetos. En la ciudad de Changsha encontró refugio y un nuevo maestro, un ingeniero que había perdido a su familia en la guerra y que enseñaba a jóvenes desplazados como forma de resistir. Por primera vez, alguien tomó en serio sus trazos. El ingeniero le mostró cálculos, proporciones y la fuerza que podía tener una estructura bien pensada. Liang comprendió que su sueño ya no era solo un deseo, podía convertirse en ciencia. Mientras otros jóvenes buscaban armas, Liang buscaba números. Creía que el futuro no se ganaba destruyendo, sino construyendo. El eco de su madre resonaba en cada trazo. El bambú se dobla, pero no se quiebra. Liang decidió que su vida sería ese bambú, flexible frente a las tormentas, pero imposible de quebrar. El joven que había perdido todo estaba a punto de levantar su primera obra, pero no sabía que, al construir un puente, también levantaría enemigos. En 1932, el río Xiang dividía a aldeanos y soldados como una herida abierta. Allí, Liang decidió que su primer puente no sería un simple paso, sería un acto de desafío. Con apenas 16 años, comenzó a reclutar manos entre campesinos cansados de esperar ayuda. Les prometió que cada piedra colocada sería una piedra contra el olvido. No había dinero, no había materiales modernos, solo rocas del río, bambú del valle y sogas trenzadas por mujeres que aún lloraban a sus hijos caídos. Las noches eran frías y el miedo a los soldados siempre presente, pero el fuego de las antorchas y la determinación compartida mantenían viva la esperanza. Cada error costaba horas de esfuerzo, cada tropiezo era una lección. Liang aprendió a liderar no con órdenes, sino con ejemplo. El puente comenzó a tomar forma, bambú entrelazado, piedras firmes, sogas tensadas. No era solo ingeniería, era un símbolo, la unión en tiempos de fractura. Pero el poder no tolera símbolos que no controla. Pronto los rumores llegaron a oídos de oficiales que veían en el puente una amenaza más peligrosa que cualquier espada. El puente aún no estaba terminado. Liang tuvo que decidir, detenerse y salvarse, o continuar y arriesgarlo todo. El amanecer llegó con un silencio extraño. El puente estaba casi completo, pero a lo lejos, el redoble de tambores anunciaba que el tiempo se había agotado. El primer puente de Liang estaba a punto de ser probado, no por el agua, ni por el peso de los hombres, sino por la furia de quienes no querían verlo en pie. El amanecer trajo consigo no solo la luz, sino el estruendo metálico de los soldados marchando. Para ellos, un puente no era esperanza, era un desafío a la autoridad. Liang se colocó al frente. Su cuerpo temblaba, pero su voz no. Frente a la tropa, declaró que aquel puente no era de él, sino del pueblo. Los soldados dieron la orden: derriben la estructura. Y con cada golpe, el río parecía rugir de dolor. La aldea quedó paralizada, viendo cómo el trabajo de meses era destruido en minutos. Liang, sin embargo, no lloró. Sus ojos no miraban el puente que caía, sino el futuro que aún no se había levantado. La resistencia no siempre nace con espadas. Esa noche, los aldeanos decidieron esconder a Liang, sabiendo que él se había convertido en un objetivo. Mientras tanto, el rumor del niño ingeniero comenzó a esparcirse. Otros pueblos, escuchando su historia, comenzaron a preguntarse: ¿y si nosotros también construimos? El poder había destruido un puente, pero sin saberlo, había levantado 100 más en la imaginación de un pueblo entero. Liang, perseguido, se vio obligado a huir al sur. Cada paso era un exilio, pero también una oportunidad de aprender de nuevas tierras y nuevos maestros. En cada página de su cuaderno anotaba no solo cálculos, sino nombres de quienes habían trabajado junto a él. El puente no había sido destruido, vivía en cada memoria escrita en esas hojas. El niño, que había construido un puente en medio de la guerra, estaba por descubrir que la mayor obra no se levanta con piedras ni bambú, sino con corazones dispuestos a resistir. Los años pasaron. Liang dejó de ser el niño del río Xiang para convertirse en un joven buscado y al mismo tiempo admirado. En su exilio descubrió que el eco de sus puentes viajaba más rápido que él. En 1935, en una aldea del sur, Liang encontró a Mei, una tejedora que había perdido a su familia en la guerra. Ella lo miraba como no a un fugitivo, sino a un constructor de esperanzas. Con Mei y un pequeño grupo de aldeanos, Liang empezó a levantar su obra más ambiciosa, un puente que resistiera no solo el peso del río,
sino la furia del poder. El puente creció día tras día. Cada piedra era un voto de confianza, cada soga un lazo de unión. Y aunque los soldados regresaron, esta vez encontraron algo distinto, un pueblo entero dispuesto a proteger su obra. El enfrentamiento no fue con armas, sino con miradas. Los soldados se retrocedieron. Tal vez comprendieron que destruir aquel puente era destruir también la dignidad de un pueblo entero. Cuando el puente fue terminado, no hubo ceremonia oficial. Solo una multitud cruzando de un lado a otro, riendo, cantando, llorando. Liang comprendió que su sueño ya no le pertenecía, era de todos. El cuaderno de Liang quedó guardado, no como secreto, sino como semilla. Sus bocetos fueron copiados y distribuidos en otras aldeas, multiplicando la resistencia en cada valle y cada río. El eco del bambú ya no estaba en un niño que soñaba, ni en un joven perseguido, sino en cada hombre, mujer y niño que entendía que la unión podía más que la violencia. Nadie recuerda con certeza cuándo murió Liang, pero todos recuerdan su puente, su cuaderno y la frase que se volvió herencia. El bambú se dobla, pero no se quiebra. Así terminó la vida de un niño que comenzó caminando descalzo sobre piedras heladas y terminó construyendo caminos que ningún poder pudo destruir. El eco de su bambú todavía resuena, en cada puente, en cada sueño que se niega a quebrarse.